¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Debate Público. Hace algunas semanas platicamos en este mismo espacio sobre dos temas que son muy relevantes, no nada más en el ámbito jurídico de Oaxaca y del país, sino que también revisten una relevancia social y en uno de los casos también una relevancia política muy de mayor nivel, del mayor nivel que nos podamos imaginar, y que fueron temas promovidos por abogados oaxaqueños, abogados amigos nuestros del despacho que se denomina Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. Ellos, como digo, hace algunas semanas estuvieron aquí con nosotros platicando sobre el amparo, el juicio de amparo que presentaron hace ya algunos meses y que después del desarrollo de todo el proceso, pues lo ganaron. ¿Para qué? Para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno procedieran a llevar a cabo las tareas de rescate integral tanto del río Salado como del río Atoyac, en el caso del medio ambiente. Otro tema que es igualmente muy relevante porque toca fibras que todavía incluso muchos de nosotros no sabemos a qué nivel puede llegar a ocurrir, es otro juicio también promovido por ellos, también ganado por ellos, para que el Congreso del Estado emita la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Este tema, como bien sabemos, es también de la mayor importancia porque el Estado mexicano está obligado por compromisos internacionales a llevar a cabo procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas en el caso en que decisiones administrativas, legislativas o de diversas índoles relacionadas con el sector público intenten trastocar su territorio, su forma de organización, sus relaciones sociales de esos pueblos indígenas, que tal puede ser el caso, por ejemplo, de los proyectos que se están planeando para la región del Istmo de Tehuantepec y que por pasar por comunidades indígenas, pues tienen que llevarse a cabo estos procesos de consulta. En el caso de esta ley de consulta indígena que no existe y no existe ni en Oaxaca ni en el país, es un paso fundamental porque a través de ella se va a establecer o se tendría que establecer ese mecanismo a través del cual se lleve a cabo todo ese proceso para que las comunidades opinen y decidan si están de acuerdo o no con esas decisiones tomadas por el Estado. Este tema en particular fue también promovido en un juicio por Litigio Estratégico Indígena AC, fue ganado también en el sentido de que el Congreso del Estado de Oaxaca, en este caso, sea quien emita esa ley y obligaron, vamos a decirlo de esta manera, al Poder Judicial de la Federación a establecer un plazo para que el Congreso lleve a cabo esta tarea. Hasta el momento, tanto el tema de los ríos como el tema de la ley de consulta, a los pueblos y comunidades indígenas, pues continúa en proceso, pero vale mucho la pena hablar de qué se está haciendo, en qué van esos procesos, qué más debemos como ciudadanos exigirle a los poderes del Estado para que lleven a cabo estas tareas que al final de cuentas son en beneficio de todos. Vivamos o no en el margen del río Salado, del río Atoyac, como oaxaqueños, habitantes de la capital oaxaqueña y sus municipios conurbados, en cualquiera de los casos, pues nos afecta el hecho de tener afluentes tan contaminados como esos, y en el caso de la ley de consulta indígena, pues también representa un tema muy relevante porque al final de cuentas no es otra cosa sino un elemento de gobernabilidad y un instrumento para proteger los derechos fundamentales, no nada más de los pueblos y comunidades en los que hoy en día se están llevando a cabo proyectos de desarrollo, como puede ser el caso del Istmo de Tehuantepec, sino que alrededor de la geografía estatal están distribuidas más de 16 etnias que tienen el derecho a ser consultadas cuando autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno pretendan incidir en su modo de vida o en su territorio o en sus recursos naturales. Para poder hablar de esto, ya me extendí un poco, nos acompaña esta tarde en debate público la maestra Mariana Yáñez Hunda. Ella es vicepresidenta Así es. del Litigio Estratégico Indígena AC
Y pues bueno, esta tarde viene a platicar con nosotros. Mariana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, gracias por la invitación. Siempre nos reciben muy bien aquí en tu programa. Pues esta es su casa. Somos grandes amigos ya, platicamos siempre de los mismos temas de interés para la ciudadanía. Bueno, también saludo a todo el auditorio que nos ve. Y bueno, estamos aquí para platicar de los temas que ya habíamos venido planteando programas pasados. En programas anteriores que nos habían platicado la historia, vamos a decir así, que nos pusieron en conocimiento desde el momento en que se presentan los juicios hasta el punto donde iban, que fue, me parece, hace como 2 o 3 meses que platicamos, cuando recién me parece que había recaído ya la sentencia. Exactamente. Sobre el tema del río, de los ríos. De los ríos, exactamente. Nos quedamos hasta el tema en que el Tribunal Colegiado Auxiliar en Acapulco, ¿no? Guerrero, confirmó la sentencia emitida por la jueza primero de distrito en el estado de Oaxaca, la jueza Elizabeth Franco Cervantes. Ahora bien, estamos en proceso de ejecución de sentencia, el proceso más difícil de toda esta historia del rescate de los ríos Salado y Atoyac. Te platico, Adrián, que ha sido complicado, considero, para la jueza, para las autoridades, ponerse de acuerdo con el cumplimiento de la sentencia. ¿A qué me refiero? La jueza dio un plazo de 90 días a las autoridades responsables para que le presentaran un plan integral sobre las acciones que van a implementar para el rescate del río. Obviamente cada autoridad sabe, de acuerdo a su reglamentación, a su normatividad, qué es lo que le corresponde hacer. Las autoridades han estado un poco renuentes, un poco enojadas, por decirlo de algún modo. Se quejaron con la jueza de que la sentencia no es clara, que la sentencia no especifica qué le corresponde a cada autoridad, nada más dice, generaliza que tienen que implementar todas las acciones o medidas necesarias para el rescate de los ríos, también el tema de la educación ambiental y cuestiones técnicas. Sin embargo, pues con motivo de esto, principalmente quiero manifestarte que la Profepa pues, han sido los más combativos en este sentido, porque siguen manifestando que la sentencia no es clara, que la jueza les diga qué hacer, o sea, quieren que les dé como qué debe hacer cada autoridad. Como un paso a paso. Como un pasito, que los lleve de la mano la jueza, porque no saben qué hacer. Prácticamente eso es lo que están reflejando. Con motivo de esta situación, la jueza convocó a una reunión a todas las autoridades responsables. Esto es histórico porque, como ya te manifestamos en pláticas anteriores, es la primera vez que emiten una sentencia de este tipo, entonces no hay un método, no hay un protocolo a seguir para el cumplimiento de esta sentencia. Apenas estamos en proceso de crear un método, un plan para llevar a cabo este tipo de sentencias en México. Entonces, la jueza, para evitar que las autoridades sigan tratando de evadir su responsabilidad, pues entonces las convocó a una reunión que se llevó a cabo en el edificio del Poder Judicial de la Federación. Cabe manifestar que sí acudieron las autoridades municipales de Oaxaca, acudió el representante del gobernador, acudieron los representantes de los municipios de Santa Cruz, Jojocotlán, bueno, como ya manifesté, el centro, de todos los municipios conurbados, pero sí algunas autoridades han sido un poco renuentes en cumplir con la sentencia. Entonces la jueza les explicó que ella no es como una guía para ellos en el cumplimiento de esta sentencia, que ni ella... Claro, porque cada quien sabe cuáles son sus atribuciones, exactamente, se supone, ¿no? Ella manifestó así, yo soy jueza, yo conozco de leyes, conozco de normas, cada uno de ustedes sabe qué es lo que deben de hacer. También les hizo hincapié en que ellos sabían que tenían que hacerlo desde que se promovió la demanda de amparo, ellos debieron de ponerse a trabajar e implementar medidas. Se concedió el amparo, la jueza dijo, no hicieron nada, dejaron que pasara el año que estuvo en revisión el amparo y no implementaron. Ahorita ya se están poniendo a pensar en qué van a hacer a estas alturas del partido, cuando el 5 de noviembre de este año se cumplen los 90 días. Sabemos también por las constancias que obran en el expediente que han implementado acciones como se han reunido presidentes municipales, se ha convocado a reuniones, pero realmente no hay un plan claro, porque hemos tenido avances de los temas que van y no hay un plan claro. Entonces la jueza ya puso orden, por decirlo de algún modo,
y ya les manifiesto que ellos tienen sus atribuciones. Y obviamente nosotros advertimos que no todas las autoridades responsables habían sido señaladas como tal en el juicio de amparo. Por lo tanto, para que el rescate sea integral, es necesario que todos los presidentes municipales que se encuentran en los municipios que recorren los ríos también se llamen al juicio, pero solo para vincularlos con el cumplimiento de la sentencia. Claro, por ejemplo, de nada sirve que lo limpien de un... Eso es lo que pelean mucho, porque... En un lado y que en otro... Nos mencionaba un presidente municipal que sí, yo tengo mi tramo, pero junto está otro municipio, y si yo lo hago y el otro no lo hace, así no se puede. Por ese motivo, ya el litigio estratégico indígena le había solicitado a la jueza que vinculara nuevas autoridades. Entonces ya están aproximadamente 65 autoridades municipales vinculadas al cumplimiento de la sentencia. Asimismo, también solicitamos se vinculara al Congreso del Estado para efectos de legislar sobre el presupuesto, a la Secretaría de Finanzas, también todo lo que se va a requerir para este plan integral. Entonces, hasta el momento, pues ese es el seguimiento que tenemos del río. Sabemos que las autoridades no están conformes, sabemos que han puesto muchos, pero estuvimos presentes en la reunión, nos manifestamos también en decirles que era una oportunidad para demostrar que se puede cumplir con este tipo de sentencias. Estamos frente a una nueva forma de hacer justicia, lo que se llama, en otros países se le llama justicia dialógica. Es una justicia en donde dialogamos todas las partes del litigio, ¿no? La sociedad, los jueces y la parte demandada. Entonces es una oportunidad para que en este tipo de asunto podamos intervenir todos los sectores sociales, los técnicos, los estudiantes, catedráticos, todos los interesados en el rescate del río, y realmente toda la ciudadanía somos los interesados. Entonces, eso es lo interesante, Adrián, hasta este momento en el tema. Claro, pensamos en el hecho de que dicen el rescate, pues no es una tarea de hoy a mañana, ¿no? Es decir, es una tarea de muy largo aliento hasta que se tenga la certeza de que se va a cumplir ese plan, porque no podemos pensar que cada uno de los municipios, por decir un ejemplo, a lo mejor es un mal ejemplo, pues le va a cerrar la llave a su drenaje, ¿no? Para que no descargue al río, o que va a dejar de escarbar ciertas zonas, o que va a dejar de hacer muchas cosas de un día para otro, ¿no? En ese sentido, ¿quién tendría que ser el encargado, o es entre todos que tienen que construir ese plan de rescate? Porque al final de cuentas pareciera como una tarea de todos y de nadie, ¿no? Exactamente, tal como lo dices, porque todos opinan, unos a favor, otros en contra, pero nadie se pone de acuerdo en nada. Efectivamente, uno de los puntos que se planteó en esta reunión es que ¿quién va a dirigir? Todos querían que dirigiera la jueza, y realmente ella va a estar también dirigiendo el cumplimiento de la sentencia, pero obviamente ella no es técnica en la materia, ella no puede decir qué es lo mejor o qué no es lo mejor para el rescate de los ríos. Entonces hubo una propuesta de que la Semarnat fuera quien dirigiera por las facultades que tiene, ¿no? En un primer momento se le señaló como autoridad responsable, pero no se le tuvo como tal. Pero ahora, viendo el panorama, pues creemos a consideración de la propia CONAGUA y de autoridades que nos manifestaron sus planteamientos, que podría dirigir el tema esta institución. Sin embargo, también hemos mencionado que se necesita gente especializada en el tema, y ya se han nombrado observadores. Es decir, una vez que se presente el proyecto integral de rescate de los ríos, se puede poner a consideración de estos observadores y pueden hacer ellos algunos planteamientos respecto al tema. Ya hemos solicitado que se nombre como observador al coordinador de posgrado de la UAPJO. Por ejemplo, la UAPJO pues es una institución que también debe promover la justicia ambiental y ese tipo de cuestiones. Y también hemos solicitado que se nombre a otro tipo de asociaciones. Todavía no han acordado al respecto, pero también ya está como observador el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ya claro. También él funge como observador, él y el maestro Alexander Pérez Carrera ya están como tal para el cumplimiento de la sentencia, y también así vamos a poder ir solicitando que otras asociaciones especialistas en temas ambientales puedan apoyarnos en el cumplimiento de la sentencia. Entonces, es un proceso inédito, como ya manifiesta
manifestamos siempre en las ponencias, denos chance. La gente dice, no, pero si no hacen nada, ¿de qué sirve que esté en el papel? Eso no vemos que las autoridades se pongan de acuerdo para que promuevan amparos. Denos chance, es nuestra oportunidad para demostrarnos como ciudadanía que podemos, ¿no? Que sí se pueden cumplir este tipo de sentencias. Si se ha podido en otras partes del mundo, también nosotros podemos. Entonces, pues así está el proceso. Y es que parece mentira, pero el hecho de que hayan logrado por lo menos sentar a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que están involucradas en el tema del río Salado y del río Toyac, pudiera parecer poco, pero a mí en lo personal me parece un gran avance. Vamos, aunque eso no resuelve en sí mismo el problema, eso sí es una demostración de que un amparo puede tener la fuerza de sentar en una sola mesa a todas las autoridades a intentar ponerse de acuerdo en un tema específico, porque no estamos hablando ni de una cuestión política, ni de una cuestión de intereses de cualquier otro tipo, sino de un tema de interés general, ¿no? Así es, esto es inédito y nos pareció muy bueno este tipo de acciones, que la jueza haya accedido a convocar a una reunión. Y como también las propias autoridades lo manifestaron, cuando somos ciudadanos, pues sí celebramos, ¿no? El hecho de que se emitan este tipo de sentencias. Pero lo dijo la propia autoridad de un municipio, pero ya cuando somos autoridades, claro. Entonces sí, ya como bien, ya se viene una carga para uno, como ya implica un problema de un trabajo intenso, entonces ya lo ve uno desde otro panorama, pero realmente muchas autoridades manifestaron que sí tenemos razón, ¿no? En los planteamientos que hacemos en el juicio de amparo. Sin embargo, el problema de siempre, no hay recursos. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita con la 4T pues se ha reducido un poco el tema del presupuesto, ese tipo de cuestiones. Entonces también quedamos en tratar de ponernos en contacto con el presidente de la República, con personas que atiendan el tema para este tema, porque realmente creo que es el principal problema al que nos enfrentamos, bueno, al que se enfrentan las autoridades, ¿no? Claro. Y dicen bueno, pues también nosotros como sociedad, claro, tenemos ahí los ríos. Claro, este fue uno de los temas que se planteó mucho, es que no tenemos recursos, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente le dice la cosa, pues solicítenlos ya al Congreso, que sesionen en ese sentido, que ya se destine una buena parte del presupuesto al rescate de los ríos, ¿no? Entonces, estos son los temas que están sobre la mesa. Y el que se pongan de acuerdo, obviamente, ¿no? Las autoridades tratan de, como decimos cotidianamente, echarse la bolita, ¿no? Que es lo que le compete acá. Pero realmente es un plan integral, entonces cada una sabe lo que tiene que hacer. Y pues, si por años no lo han hecho, ahora están obligándolos. La propia jueza les dijo, si lo tienen que hacer, no tendríamos que estar sentados y no los tendría yo que estar aquí. Claro. Regañando, por decirlo de algún modo, y nosotros no tendríamos también que estar interviniendo en contra de sus planteamientos, porque también tuvimos participación en la reunión. No les gustó mucho el comentario que hicimos, pero pues somos parte en el juicio, ¿no? Claro, y al final de cuentas no son sino ciudadanos interesados en... Exactamente, es una lucha legítima, es una lucha por todos, no es por nosotros, es porque en verdad queremos salvar el medio ambiente, queremos que Oaxaca crezca. Ya con una sentencia emitida en favor del medio ambiente, Oaxaca en materia jurídica creció mucho. Ya, bueno, no sé si es bueno que lo diga aquí, pero por este tema de litigio ambiental, pues ya obtuvimos un premio nacional, entonces ha trascendido mucho esta situación y démosle respuesta a este tema, ¿no? Demostrémosle a nuestros estados hermanos, demostrémosle a otros países que en México sí se pueden cumplir las sentencias. Claro, y que también esto es muy importante porque no nada más hay que hacerlo, sino hay que socializarlo. Por eso la importancia y por eso la verdad en lo personal, el interés por seguir hablando de este tema, porque en la medida en que más personas desde la sociedad, independientemente de qué hagan, a qué se dediquen o el interés que tengan, siempre que conozcan este tema, van a ser personas que no hay forma que no estén de acuerdo con un, vamos a decir así, con un tema tan noble como la defensa de un río. Así es. Pero necesitan saberlo, ¿no? Nadie puede deslegitimar nuestra lucha, nadie. O sea, es una lucha limpia, transparente, jurídica, un litigio muy bien planteado y exitoso. Es un litigio visible. Nadie puede decir que hubo un interés más que el interés común, ¿no? Claro. Oye, y antes de que nos gane el tiempo,
En lo relacionado con el amparo sobre la ley de consulta indígena, regálanos un minuto de contexto y dinos en qué va. Bueno, en Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil promovimos diversos juicios de amparo, ya que el Congreso ha omitido crear la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, establece que se debe consultar a todos los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas y administrativas que pudiesen afectarles. Es decir, si algunas medidas que puedan afectar el territorio, que puedan afectar su cultura, que puedan afectar sus sistemas normativos, que puedan afectar la forma en que conciben el mundo, deben ser consultadas a los pueblos. Litigio Estratégico Indígena advirtió esto. Este derecho también deriva de las convenciones. Se establece también a nivel internacional en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, existe el deber del Estado de crear la ley de consulta previa. Ya habíamos planteado que el litigio estratégico indígena obtuvo una sentencia de amparo favorable. El juez 11º de distrito en el estado de Oaxaca concedió el amparo. Interpusieron recurso de revisión las responsables, el Congreso del Estado. El asunto se fue al tribunal colegiado. Este tribunal confirmó la sentencia, por lo que el juez 11º del distrito dio plazo al Congreso del Estado de Oaxaca hasta el 30 de septiembre de este año para que creara la ley de consulta. ¿Ya qué fecha estamos, Adrián? No, pues 20 y tantos de octubre. 20 y tantos de octubre no se expidió la ley de consulta. Persiste la omisión del Congreso del Estado de Oaxaca de expedir la ley de consulta. ¿Qué sucedió? Feneciendo el plazo, presentó un escrito la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la diputada Gloria Sánchez, y le solicitó al juez 11º de distrito que les concediera un plazo para el cumplimiento de la sentencia y que, por tanto, remitió unas constancias de ciertos foros, reuniones que han llevado a cabo para efecto de construir la ley. Y pues solicitó que la ampliación del plazo hasta el siguiente periodo de sesiones, que culmina el próximo año. Claro, hasta abril del próximo año. Entonces, obviamente se nos dio vista a los quejosos y nos inconformamos al respecto. Hasta el momento no ha emitido el juez algún acuerdo al respecto, pero lo que queremos apreciar, lo que se advierte de esta situación es que el Congreso también sigue sin concretizar el tema de la creación de la ley de consulta. En los foros nos invisibilizan. Quiero recalcar que la creación de esta ley es iniciativa del litigio estratégico indígena porque promovimos el juicio de amparo. Si no se hubiese promovido este juicio de amparo, el tema no estaría sobre la mesa. Ahora bien... decir, no lo están haciendo, perdón que te interrumpa, no lo están haciendo por buena voluntad. No lo hacen por buena voluntad. No, lo están haciendo... Porque ya los obliga una sentencia. Obligados por una sentencia de amparo, ¿no? Exactamente. En los foros siempre nos invisibilizan. Obviamente somos partes contrarias en el juicio, pero de lo poco que hemos advertido no hacen caso, ¿no?, al trabajo que una asociación civil promovió y también que es un tema inédito, al igual que el tema del Río Salado. Entonces, en el tema de la consulta quiero comentarles que persiste la omisión. Las autoridades no cumplieron con expedir la ley de consulta previa, libre e informada el 30 de septiembre. Pidieron ampliación del plazo y que el juez 11º del distrito los tuviera en vías de cumplimiento, justificando que todo lo que han hecho, ¿no? Que han hecho foros, que han tenido diferentes participaciones de especialistas en el tema, pero sin embargo nunca no han aterrizado nada concreto ni nada claro, ¿no? Presentaron creo que un protocolo a la ley de consulta, pero ese protocolo es en lo único que se han quedado todo este tiempo, protocolo, y así se les fue casi todo este año. Entonces pues persiste la omisión. Todavía no sabemos si el juez les va a dar el plazo que solicitaron o bien los va a multar. Porque puede darse el caso que ya los tengan en incumplimiento, ¿no? Así es. Y ahí en ese caso, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Nada más multarlos? No, los multa, inicia el procedimiento de inejecución de sentencia, se pone el asunto a consideración del tribunal colegiado para el procedimiento de inejecución, que podría también
podría tener como consecuencia que destituyeran de su cargo a los señores y a las señoras diputadas y a su vez ponerlos a disposición del Ministerio Público. Claro, porque eso es un delito, además de todo, es. ¿no? Entonces esperemos que no se llegue a pero pues no sabemos qué va a acordar el juez. Pero claro. Hasta este momento así están nuestros temas, amigos y amigas. Claro, oye, pues es bien importante saberlo, porque al final de cuentas nadie quiere ni que inhabiliten a nadie, ni que quiten de su cargo a nadie, en este caso, pues, ¿no? En realidad, lo que sería muy saludable pues yo creo que no nada más para los ambientes jurídicos, sino para la gobernabilidad del Estado, es poder contar con este instrumento que es la ley de consulta indígena. ¿Por qué? Porque hoy en día, en las consultas que se han hecho en diversos municipios indígenas por diversos temas, pues siempre han terminado controvertidos porque como no hay un instrumento, ¿cómo pudiéramos decirlo? A lo mejor generalmente aceptado o legislado bajo criterios ya del poder legislativo, pues siempre se le pone una interrogante al ejercicio, ¿no? A través de protocolos emitidos por algunas instancias internacionales o el protocolo que me parece que emitió en algún momento la Corte. Es decir, no existe ese instrumento que ya tenga fuerza legal como tal para poder llevar a cabo estos procesos. Y nos encontramos con el hecho, que no es el único caso, pero por ejemplo el hecho de que en el Istmo de Tehuantepec pues se está planteando todo el proyecto transísmico y necesariamente va a tener que pasar por la consulta a las comunidades indígenas, y si no tenemos ley, pues entonces estamos condenados a que ese proceso, que de por sí no es de corto plazo, pues sea mucho más largo de lo que en otro sentido pudiera ser contando con esa ley, ¿no? Así es, y pues derivaría también que se sigan violando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y pues obviamente lo que queremos es que ya se incluya a nuestros hermanos y hermanas indígenas, que se les dé la participación, que se les respete siempre su territorio y todo este entorno que integra su cosmovisión, ¿no? Que creo que históricamente han sido desaventajados. Y ya estamos en un momento en que les los incluimos ampliamente, nuestra Constitución los incluye, y debemos darle la participación que se les requiere. Claro, porque pues además tampoco son casos que no se hayan resuelto en otros países, ¿no? Es decir, antecedentes existen, ¿no? Antecedentes Lo que necesita existen. ver es la voluntad. Así es, la voluntad de los legisladores, pero vemos que, al igual que en el tema del río, pues están un poco confundidos, por decirlo de algún modo. Sabemos que es un tema complejo, pero se tiene que hacer. O sea, ¿de qué nos sirve la ley si solo está en el papel? Entonces tenemos que justiciabilizar los derechos, tenemos que hacerlos efectivos, y en eso nos encargamos, tratamos de hacer ese tipo de trabajo en litigio estratégico indígena, y para demostrarnos como nación que podemos crecer, ¿no? Que este tipo de sentencias, y una vez cumplidas, nos van a dar un poder judicial, nos van a dar una fuerza como Estado, y pues vamos a tener otra visión de las cosas. Claro, porque pues se tiene la idea, además, no digo que equivocada, pero incompleta, de que la única forma de lograr cambios es a través de la vía de la calle, de la vía de la protesta, de la vía incluso, ¿no? Que es, creo que una vía que nadie comparte, pero esta vía, vamos a decirlo así, violenta, ¿no? Al final de cuentas, la acción de los tribunales es también tomar partido de los asuntos públicos, de los asuntos que son de todos, pero a través de una vía jurídica, de una vía que no lastima a nadie, que no lesiona a nadie, que no quebranta el derecho de nadie, sino que al contrario, contribuye a construir mejores derechos, ¿no? Así es, Adrián, no deslegitimamos la protesta social, acompañamos a todas nuestras amigas y amigos que protestan por sus derechos. Sin embargo, sabemos que nuestro Estado ya está muy dañado por este tipo de cuestiones violentas, y pues ya no queremos ese tipo de daños, ¿no? Ese tipo de consecuencias fatales. Por lo que siempre que vamos a un foro les queremos manifestar a todos nuestros oaxaqueñas y oaxaqueños que existen medios institucionalizados, medios jurídicos, por los que ustedes pueden acudir ante las autoridades a solicitar se garanticen sus derechos. El más efectivo que existe es el juicio de amparo,
De manera pacífica, con una demanda, acudimos a la autoridad, le solicitamos que le ordene a diversas autoridades que nos garanticen un derecho. La autoridad, después de un litigio también que se lleva con un proceso establecido en la ley, en muchas ocasiones es recíproca con el ciudadano, con el promovente. Obviamente se debe de llevar un litigio muy claro, muy inteligente, se deben hacer planteamientos precisos conforme a la ley, y quiero que sepan que el Poder Judicial sí responde a nuestros planteamientos, sí está consciente de la necesidad de garantizar los derechos humanos, y consecuencia de eso son estas 2 sentencias. La jueza primero lo ha manifestado, ella tiene la obligación de garantizar un derecho humano, que es el derecho al medio ambiente, y va a hacer todo lo posible por lograrlo. Claro, Mariana, muchas gracias. No, gracias a ti, Adrián, por la invitación. No, hombre, aquí nos vemos el próximo, ¿en qué cámara es? Aquí nos vemos, el próximo miércoles en Debate Público. Muchas gracias por acompañarnos y pues como siempre, temas de relevancia para el intercambio estatal y nacional. Gracias.